La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Tenemos hoy un evangelio precioso y también vamos a leer unos textos preciosos, muy iluminadores para comprender más profundamente este evangelio. Estamos a miércoles 17 de abril. El Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. Dice así el Santo Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Dice Jesús: Yo soy el pan de la vida. Qué importantes son estas palabras de Jesús. En el Nuevo Testamento del Padre Manuel Iglesias, que os comento muchas veces que es un libro muy valioso, tiene una nota a este pasaje que creo recordar que ya os leí el año pasado, pero no me resisto a leérosla también este año, porque es una verdadera preciosidad. Si queréis leer el texto, lo tenéis en mariaconnosotros.org. Si lo estás viendo en YouTube, en la descripción del vídeo tienes el enlace para poder leer el texto. Fíjate cómo comenta San Juan Pablo II este pasaje de Yo soy el pan de la vida. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. El pan de la vida. El pan vital, el que da vida. Y entonces en la nota cita el siguiente texto de San Juan Pablo II. En todas partes los granjeros proveen de pan a la humanidad, pero solo Cristo es el pan de la vida. Aunque se vieran satisfechas todas las hambres físicas del mundo, aunque se diera de comer
a todos los hambrientos, por su propio trabajo o por la generosidad ajena, seguiría existiendo la hambruna más profunda del hombre. Os digo, pues, venid todos a Cristo. Él es el pan de la vida. Venid a Cristo y no volveréis a tener hambre. ¡Qué preciosidad! Son palabras de un hombre, de un santo, de un místico como era San Juan Pablo II, de un testigo que ha experimentado de la manera más profunda que realmente Jesús sacia toda hambre, que Jesús llena completamente la vida, que Jesús llena completamente el corazón. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de la vida, estas palabras tienen una enorme actualidad, porque nuestro mundo está enormemente hambriento. Porque como nuestro mundo en gran medida ha perdido a Dios, entonces, por más y más que busca saciarse, padece una terrible hambruna. Entonces, en un mundo que padece una terrible hambruna porque su sed y su hambre más profunda no es capaz de calmarla de ninguna manera, las palabras de Jesús, yo soy el pan de la vida, son palabras de una importancia tan grande para nuestro mundo. Es tan importante anunciar esto al mundo. Yo soy el pan de la vida. Hay un texto del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 21c, es decir, en el tercer párrafo del número 21, que define de una manera muy exacta lo que le está pasando a nuestro mundo. Dice así: la Iglesia sostiene que el reconocimiento de Dios no se opone de ningún modo a la dignidad del hombre. Es que nuestro mundo dice que el reconocimiento de Dios se opone a la dignidad del hombre. En buena medida dice eso nuestro mundo. Nuestro mundo dice que Dios como que le quita libertad al hombre. Entonces Dios le quita grandeza al hombre, como que Dios es peligroso para el hombre. A lo mejor no has oído decir esto, o a lo mejor sí. Mucho más aún se oye, la religión es mala, las religiones son malas. Las religiones provocan guerras, enfrentamientos, odios. Que es lo mismo que decir que Dios es malo, porque la religión, ¿qué es? Pues los hombres que creen en Dios. Entonces, fíjate cómo de mil maneras se trata de convencer a las personas que Dios es un peligro para el hombre. Entonces, dice el Concilio Vaticano II,
el reconocimiento de Dios no se opone de ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. Esto es totalmente cierto. La dignidad humana se funda en Dios. Si quitamos a Dios de en medio, la dignidad humana se diluye. ¿Qué pasa en las naciones ateas? Por ejemplo, ¿qué pasó en la Alemania de Hitler? ¿Qué pasó en las naciones comunistas ateas? Que la dignidad humana se diluye. La vida humana vale muy poco. Son unos seres humanos los que deciden qué vida vale y qué vida no vale. Sin Dios, la dignidad humana, el valor de la vida, se diluye. Pues el hombre ha sido constituido inteligente y libre en la sociedad por Dios creador. Y sobre todo, es llamado a la misma comunión de Dios como Hijo y a la participación de su misma felicidad. Enseña además la Iglesia que la esperanza escatológica, es decir, la esperanza en la vida que hay después de esta vida, no disminuye la importancia de las tareas terrenales. Es que algunos dicen, es que claro, las personas religiosas, como creen en Dios, ya se olvidan de esta vida, ya no valoran esta vida y entonces no se preocupan por mejorar esta vida. Entonces dice el Concilio Vaticano II, la esperanza en el cielo no disminuye la importancia de las tareas terrenas. No es verdad que un ser humano que tenga esperanza en el cielo ya no haga nada por mejorar la vida en este mundo. Sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su cumplimiento. Claro, la esperanza en el cielo te da fuerza y motivos para mejorar la vida terrena. Te da fuerza para cambiar las cosas a mejor. Te da motivos para esforzarte en mejorar la vida de los seres humanos. Pero fíjate lo que dice ahora esta parte, qué importante. Cuando, por el contrario, faltan el fundamento divino y la esperanza de la vida eterna, la dignidad del hombre sufre gravísimas lesiones. Cuando faltan el fundamento divino y la esperanza en la vida eterna, la dignidad del hombre sufre gravísimas lesiones. Como consta muy a menudo hoy. Claro, es que eso se ve hoy en día por todas partes. Y quedan sin solución cuando el hombre pierde a Dios. Quedan sin solución los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor. No encuentras el sentido a la vida, no encuentras el sentido a la muerte,
no encuentras una solución al sentimiento de tu culpa, al peso de tus culpas, y no encuentras un sentido al dolor. De tal modo que muchas veces los hombres caen en la desesperación. Esto lo dice el Concilio Vaticano II. De tal modo que muchas veces los hombres, cuando olvidan a Dios, caen en la desesperación. Y esto es verdad. Por eso, en nuestro mundo hay gran desesperación. Hay muchas personas que viven una profunda desesperación, una profunda tristeza. Y esto es consecuencia de la pérdida de Dios. Por eso, qué importantes las palabras de Jesús. Yo soy el pan de la vida. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús dice: el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Al que venga a mí no lo echaré afuera. Pero la traducción del Padre Iglesias tiene una fuerza. Fíjate cómo traduce. El que viene a mí de ningún modo pasará hambre. Y el que cree en mí de ningún modo tendrá sed jamás. Y al que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera. ¿Te das cuenta? ¡Qué bonito! De ningún modo pasará hambre. De ningún modo tendrá sed jamás. De ningún modo lo echaré afuera al que venga a mí. Qué importante que seamos testigos de este Dios tan bueno, que lo anunciemos al mundo con nuestras palabras y sobre todo con nuestra vida, una vida llena de Dios, una vida feliz, que sea luz para nuestro mundo, una vida que rebose amor, que transmita amor. El Señor te bendiga, María te bendiga.